Me llamo Ada, y esto no fue mío. Lo recibí en la mesa de una cafetería a las 3 de la tarde, en la voz de una mujer que se presentó como Rosa, con las manos aún calientes por el peso de su termo. Me pidió que la escuchara y que, si alguna vez lo contaba, lo hiciera como testimonio y no como historia, que la mantuviera lejos del sabor del espectáculo. Me dio permiso para recitarlo, y aquí estoy, guardando su voz como quien guarda un objeto frágil. Rosa nació y creció en un pueblo chiquito, donde las calles se conocen por las manchas del pavimento y los perros tienen la costumbre de dormir donde una vez hubo sombra. Hace unos meses, su hijo Mateo, que no es el mismo nombre que escucharán en otros relatos, este es real, este es suyo, aceptó un trabajo temporal como asistente en una pequeña empresa de inspecciones rurales, revisar antiguas casonas, registrar sonidos, levantar reportes. Le gustaba la noche y le gustaban las grabadoras. Era metódico, con la frente siempre pegada a la luz de su teléfono. Si algo se movía, él quería que quedara en archivo. La última antes de desaparecer fue una ruta vieja entre dos municipios, un tramo con pozos y teleféricos imaginarios, donde, según le dijeron en la oficina, se había reportado un fenómeno de imitaciones, animales que aparecían donde no correspondía, sombras que tomaban la forma de objetos del pueblo, voces que repetían nombres como si aprendieran un deber. Nadie en la oficina lo tomó como más que un plus para su hoja de vida. Mateo fue, por su propia curiosidad, y se fue con su equipo, una grabadora, una cámara que chisporroteaba en lluvia, y la paciencia de quien cree que el mundo solo necesita ser registrado para entenderse. Rosa insistió en que ese día la dejó con un beso corto en la frente, la manera de despedida que tenían cuando sabían que alguno de los dos iría a un turno largo. A las 10 de la noche, su llamada fue breve: estoy en la carretera, mamá, me tardaré un poco. A las 2 de la mañana, su teléfono sonó desde la línea del coche, contestó alguien que balbuceó su nombre en una versión que no era del todo suya. La llamada fue lo último que escucharon en casa, una respiración que imitaba un paso y luego silencio. A las 6, la policía local halló el auto abandonado en un tramo de grava fría. No hubo signos de forcejeo visibles, pero la grabadora de Mateo, apoyada sobre el asiento del copiloto, tenía en su última carpeta una serie de archivos que nadie entendía, pasos que doblaban en direcciones imposibles, un objeto con la forma de una carcasa humana caminando como quien practica, y una voz que decía, de manera entrecortada, el nombre de Mateo con la exactitud de un alumno de fonética. Rosa me dijo, con la voz templada pero con el hilo vivo de quien no se resigna, que a lo que ella teme no es al silencio ni a la ausencia sino al modo en que las cosas vuelven. No es que se lo hayan llevado, me dijo, es que le ensayaron una salida. Le practicaron una manera de irse. Cuando vine con preguntas de lógica, ella cerró los ojos y nombró lo que le enseñaron de niña, que hay presencias a las que se les debe el nombre, y que hay otras que aprenden el nombre para copiar la salida. No quiso usar palabras como brujo o maldición, las eligió con cautela, como quien evita la pátina del drama. Yo le pedí que me contara lo que vio la policía en el lugar donde dejaron el coche. Me habló de huellas que no tenían rumbo único, huellas que volvían sobre sí mismas como si practicaran la forma de ser huella para entenderla. Me habló de una máscara colgada de un mezquite, una piel curtida sin ojos, con la marca de una mano en la frente, y de un espejo pequeño, empañado, con manchas que parecían dedos. Me dijo que el informe decía que alguien había colocado objetos como si quisiera enseñar a otro a fingir. No habló de monstruos, habló de ensayo. Aprendieron a aparecer, dijo. En la cámara de seguridad del hotel donde Mateo se hospedó esa noche, un cuarto que pagó con una tarjeta de trabajo, apareció, según el archivo que Rosa vio con la policía, una figura que caminaba con su altura y su paso torpe hacia el coche en la madrugada. No era exactamente Mateo. Tenía la inclinación de su cabeza, pero la forma del cuerpo era ligeramente desajustada, como si alguien hubiera tomado sus piezas y las hubiese vuelto a ensamblar con prisa. Después de eso, la figura se fue en dirección al desierto. En una cámara lateral, a la altura del estacionamiento, se captó a una persona que dobló la esquina y, en vez de seguir una línea recta, describió un círculo corto alrededor de un poste, no como quien se pierde, sino como quien revisa su reflejo.
Rosa no podía decir si aquello que vieron tenía intención maligna. Para ella, la maldad no es una etiqueta útil, lo que le dolía era la precisión con la que lo que imitaba había aprendido gestos familiares, la manera de encender una linterna, como ajustar una gorra, hasta una risa corta que suena igual a la de casa. Me contó, también, de una grabación que Mateo había hecho dentro del claro, su voz, la de Mateo, seguida por otra voz que intentaba imitarla, una voz con pausas extrañas y con la costumbre de comerse las consonantes. En uno de los fragmentos, la imitación dice, me llamo Mateo. En otro, más perturbador, la imitación repite frases que Mateo usaba en la casa de su madre, chistes breves, apodos antiguos. Rosa dijo que ya había oído uno de esos fragmentos en la oficina de la policía cuando fue a preguntar, y que escucharlo fue como ver el vacío de su sala intentando vestirse con su ropa, con el mismo descuido que tiene un niño que quiere parecer mayor. Lo que más le pesó a Rosa fue lo que vino después. La gente del pueblo empezó a encontrar objetos suyos en lugares extraños. Un medallón que había sido de la abuela apareció en la rama de un mezquite, la bufanda favorita de su madre, enredada en la antena de un poste. Cosas pequeñas, demasiado personales para ser accidentales. La gente del pueblo, que antes no hablaba de esas cosas, empezó a cerrar puertas por la noche y a mirar las sombras con la costumbre de quien vigila una casa por si se vuelve costumbre de otros. No está tomando cosas para poseerlas, me explicó Rosa, las toma para aprender. Se arma de nosotros como un manual. La policía, me dijo, no supo qué hacer salvo las gestiones administrativas, levantar huellas, interrogar vecinos, revisar cámaras. Hablaron con un anciano del pueblo que, al verla, le dijo en voz baja, hay quien practica a 4 patas. No le gustó la frase porque parecía sacada de un libro, pero al pobre anciano se le veía la sinceridad en los ojos como si fuera la única verdad que conocía desde joven. Él habló de que, en la tradición, se trata de brujos que cruzan tabúes. Rosa no entró a juzgar la credibilidad de ese relato, solo repitió lo que escuchó, que se trata de una forma de aprendizaje con la piel como aula. Rosa me contó una noche que fue al claro una semana después con algunos vecinos, porque la pena se hace compañía y la rabia necesita testigos. Caminaron hasta donde encontraron las huellas. Había ceniza en un círculo, y 4 huesos pequeños, puros como pronombres. Alguien había colgado, de una rama, una piel seca. La sensación no fue de terror inmediato, sino de descubrimiento tan frío como un museo. Un espejo, esta vez, estaba limpio. Todos miraron su reflejo a la vez. Rosa dijo que tuvo la sensación de que la noche esperaba que alguien picara la superficie, que dijera el nombre exacto para poder repetirlo mejor. Ella no fue la que encontró la solución, porque no la hay. Lo que hicieron fue lo que cualquiera con miedo y sentido común haría: no hablar, no enseñar pasos, no prestar el espejo. Rosa insistía en ello como quien ofrece una receta simple: no responder a la voz que ensayaba tu nombre, no ajustar tu paso a otro paso, no darle ritmos a lo que practica. Si le escuchas tu nombre debo saber que no es cortesía, me dijo. Es una llave, no la abras. Con el tiempo, me contó, las visitas al pueblo bajaron. Algunos se fueron, otros bloquearon ventanas. Hubo noches en las que, según Rosa, se escuchaban pasos que se parecían a los de la familia, hasta que alguien cerró la puerta a golpes y dejó de mirar. Mateo no volvió. Su expediente quedó en la oficina como una tarea no resuelta. A Rosa le ofrecieron apoyo psicológico, ayuda legal, y un montón de frases hechas que no llenan el hueco de la casa. Lo que le quedó a ella fue la sensación de que algo se había aprendido de su hijo y ahora practicaba la manera de ocupar su lugar en las cosas cotidianas. En la risa, en los silencios de la mesa, en la forma de dejar el vaso a medianoche. Me dijo, antes de despedirse esa tarde en la cafetería, que no quería que esto fuera una lección de terror ni que trajera consuelo en la forma de misterio. Quería que yo lo presentara como un testimonio, que alguien aprendió a imitar a su hijo, que lo practicó con paciencia, que la imitación no buscaba matar sino reemplazar, que lo peligroso no era la violencia visible sino la exactitud con la que una presencia aprende a hacerse semejante. Suena extraño, lo sé, me dijo, pero la exactitud duele. Es un modo de amputar la certeza. Ella concluyó con una instrucción pequeña, directa y sin teatralidad. Si alguna vez escuchan su nombre dicho con un trazo que no es suyo, no respondan.
No den ritmo a la imitación. No enseñen pasos con su andar. Guarden los espejos y apaguen la radio. Rosa no dijo que eso fuera a resolverlo, solo que es lo poco que aprendió que evita que la práctica se convierta en costumbre. Yo traje su voz aquí, y la dejo como la dejó ella, como un testimonio. No lo haré relato amplificado, ni espectáculo. No añadiré efectos ni adornos. Lo pongo tal cual me lo dio, una mujer que perdió a su hijo en un modo que no cabe en el esquema de las cosas que desaparecen, sino en el de las cosas que aprenden a ser personas. No hay moraleja, solo una advertencia con formato de experiencia. Rosa me dijo, repite eso, no le respondas. No le enseñes el paso. Así lo hago. No le des tu ritmo. No le ofrezcas espejo. Hasta aquí llega el testimonio de esta noche. Lo que escucharon no es un relato inventado, sino una voz que insiste en ser recordada. Si la oscuridad alguna vez pronuncia su nombre, recuerden lo que Rosa me pidió repetir: no respondan, no enseñen el paso, no ofrezcan espejo. Yo soy Ada, y esta fue otra transmisión de Radio Impala 73. Si quieren seguir explorando estas historias, pueden encontrar más episodios en YouTube, donde la imagen se mezcla con la palabra, en TikTok, donde compartimos fragmentos breves como ecos que se repiten, y en Spotify, donde la noche se queda entera, sin cortes, para acompañarlos en cada viaje. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces, cuiden sus nombres.